Ahí está. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, vamos a la página número 12 de la guía. Ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a aprender acerca de las herejías, de los herejes y del peligro que tuvo la iglesia primitiva con todas estas enseñanzas heréticas. Dice, cosas perversas. Hechos, capítulo 20, 28 al 30, el apóstol Pablo es hablando, diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Creo que ahí lo tienen ustedes del capítulo 20, el versículo 30, pero yo lo quise leer desde el 28, desde el versículo 28 al 30, para mirar un poco más la imagen un poquito más nítida acerca de lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El apóstol Pablo ya tenía un conocimiento preventivo acerca de que iban a venir falsos maestros. Y en ese tiempo ya había, olvídense, cuando el apóstol Pablo ya le tocara partir a la presencia del Señor, lógicamente se iban a mostrar más esas personas, esos falsos maestros. Entonces al joven Timoteo las cartas que le escribe también es advirtiéndole acerca de los falsos maestros. Dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, va a haber personas, hombres perversos, que van a sacar gente que ya está dentro de la iglesia, las van a sacar tratando de buscar su propia gloria de esas personas, porque según ellos querían enseñar mejor que ni los propios apóstoles. Entonces, si quiere ponerle ahí, donde dice cosas perversas, Hechos, del capítulo 20, póngale del versículo 28 al 30, para que tenga una perspectiva más amplia acerca de lo que el apóstol Pablo decía en la carta de los Hechos. Bueno, que él escribió Lucas. Y continuando con la hoja, dice herejías entre nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 8, y luego después hace una separación entre el versículo 18 y el 19, pero voy a leer primero Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, si no son tradiciones de Dios, no son cosas de Dios, son tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. O sea, sí, que quitan hacia un lado la Biblia y lo hacen tradición para que las personas estén más cómodas o para que busquen ese tipo de, podríamos decirle, de doctrina, pero no según la doctrina fundamental de Cristo. Lo vemos ahora en estos tiempos, lo vemos mucho en diferentes sectas. En una de esas, pues, estamos hablando de la secta de los Testigos de Jehová, donde dicen que no importa que tú te vayas a los bailes, te emborraches, no importa, pero cuidado, no digas que Cristo es Dios, porque entonces sí te cae juicio de Dios. Entonces sí, son costumbres de los hombres perversos para tener, ¿cómo le dijera? Unas tradiciones en las cuales están conforme a los hombres, pero no es según lo que Cristo quiere de nosotros, porque en ese caso podríamos refutarles a ellos de que en realidad Cristo busca la santidad de nosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, versículo del 18 al 19 dice, nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose entre lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. O sea, sí, personas que enseñan diferentes doctrinas, incluso adorar a los ángeles, de tal manera
Dice, para satisfacer sus mentes carnales, sus mentes, como le dijera, aunque ellos creen que eso es algo, podemos decirlo, algo espiritual, algo bueno de parte de Dios, al último viene manifestando que todo eso es manifestación de la carne, una carne que está deseosa de buscar a Dios, pero en realidad no le buscan por el medio que es el medio verdadero, que es por medio de la Escritura. Dice, y no haciéndose a la cabeza, ya ve, a lo que es la Escritura, no haciéndose a lo que Cristo es, en virtud de a quien que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces, por eso esas personas, según su mente hinchadas, según su mente carnal, esas personas tratan de enseñar falsas doctrinas, tratan de enseñar, bueno, según ellos no son falsas doctrinas, sino que son lo que ellos creen que de lo que se trata el Evangelio. Y de eso vamos a ver mucho en estos hombres que se levantaron con herejías tremendas en lo que es el Evangelio. Está ahí un versículo bíblico, ahí en su hoja dice Juan capítulo, primera de Juan. Entonces ahí enseguida póngale 2:19, que es primera de Juan, ahí enseguida en su hoja, y póngale capítulo 2, versículo 19. Yo creo que ahí le faltó al que escribió. Porque ese es también otro principio muy fundamental. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? No se refiere a que si un hermano se vino aquí, estaba en esta iglesia, se movió para otra iglesia, es que era, no, es que esa persona no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, hubiera permanecido con nosotros. No, porque prácticamente la mayoría de las personas que hicieron este tipo de doctrinas son personas que estuvieron dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Que estuvieron antes bajo el Evangelio, pero por ciertas situaciones, como vemos ahora en este tiempo, personas que van creciendo en el Evangelio y de repente les sale una nueva revelación. Y le sale una nueva revelación por allá. Y de repente Dios me habló, Dios me dijo, yo soñé, pasó esto y pasó lo otro. Y hasta que un ángel también les habla, como dice en Gálatas también. Si un ángel del Señor les habla de otro evangelio, que no es el de Jesucristo, sea maldito. ¿Por qué? Porque en realidad eso está totalmente condenado por la iglesia. Entonces, a eso se refiere el apóstol Juan, que estas personas estaban dentro de la iglesia, estuvieron aprendiendo de la sana doctrina, pero realmente su mente fue más allá, tal vez buscando un beneficio monetario, tal vez buscando un beneficio intelectual, porque en la iglesia no me lo van a negar, que siempre hay personas que buscan ser superiores a otras personas. Y podemos decirle, no, sí, en todo el mundo, sí, pero dentro de la iglesia donde supuestamente el apóstol Pablo dice que tienes que mirar a todos como superiores a ti mismo. Incluso hasta uno tiene que someterse, ¿me entiende? Entonces, esa es la idea del cristianismo, ¿me entiende? Entonces, estos hombres, pues, tratan se les vienen cosas, ideas a la mente, entonces, no según la escritura y empiezan a creerse un poco más. Y ahorita lo vamos a ver más, más calmadamente y más ampliamente lo que son las falsas doctrinas. ¿Estamos listos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque nos vamos a asustar, pero feo. Vamos, corre y se va. Ay, es la lotería, ok. El primero, gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? La palabra gnosticismo significa alguien que sabe, alguien intelectual, alguien... Su supuesto conocimiento es por haber alcanzado por medio de la revelación de Dios un nivel alto, un super,
un superentendedor de las cosas, ¿me entiende? Ese es el fundamento del gnosticismo, pero también tiene las diferentes doctrinas que ellos manejaban. El gnosticismo es una mezcla de creencias entre judaísmo, cristianismo, filosofía griega y misticismo oriental. O sea, sí, estaba fea esa sopa. Ahora sí que apestaba a demonio. Porque ¿cómo vamos a juntar el judaísmo, el cristianismo y la filosofía griega y el misticismo oriental? Ahí ya lo tienen en sus hojas. Otra de las creencias del gnosticismo es materia malo, espíritu bueno. Pero no se refiere al Espíritu Santo en este caso. Aunque el Espíritu Santo es bueno, pero no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino se está refiriendo a nosotros. O sea, si tu cuerpo... Tu cuerpo es malo, pero tú dentro de tu espíritu eres bueno. ¿Me entiendes? O sea, sí. Creo que estos hombres generalizaban en este aspecto, de que todos somos malos por culpa de la carne. Sí, pero por el espíritu pues, es bueno. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me refiero al espíritu me estoy refiriendo al alma, al lado inmaterial de nosotros. Entonces, ¿por qué entonces Dios dice que nosotros nacimos muertos? Bueno, el apóstol Pablo decía que nacimos muertos en delitos y en pecados, que siempre, decía nuestro Señor Jesucristo, que siempre de la abundancia del corazón habla la boca. No está hablando de que el corazón, por si no dijera sangre, pues es lo único que sale del corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se refiere? Sino de que habla acerca de que la naturaleza se inclina siempre a una sola cosa, no todos tenemos los mismos defectos. Entonces, cuando nuestra naturaleza se inclina, no sé, a la avaricia, vas a hablar de puro dinero. ¿Entiendes? Si tu corazón se inclina a un egocentrismo, vas a hablar todo el tiempo yo. A eso se refiere, ¿me entiendes? Pero entonces, si eso fuera de la manera como el gnosticismo lo explica, de que el espíritu es bueno, entonces prácticamente nuestro Señor Jesucristo se equivocó. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en realidad nuestro Señor Jesucristo fue de lo que vino a salvarnos, no de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. ¿De a dónde va a ir el día que el cuerpo deje al alma? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Quién va a venir a reclamar nuestra alma? ¿Me entiendes? Pero entonces nuestro Señor Jesucristo viene y nos rescata. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia primitiva? Porque si nos ponemos a pensar de esa manera, ¿por qué la iglesia primitiva sufrió azotes, sufrió persecución, sufrieron hambre, sufrieron que los despidieron de sus trabajos, sufrieron con las bestias? ¿Me entiende? ¿Por qué sufrieron todo eso si al último pues su cuerpo se iba a desbaratar? Pero sino que ellos tenían puesto la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que su espíritu era malo. El arrepentimiento delante de Dios era para sanar el espíritu, sanar el alma, y para que al momento de que ellos entregaran el cuerpo, que hubiera esa separación, ellos pudieran estar en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, delante de su presencia, cuando ellos les tocara partir de este mundo. Entonces, ese era uno de los sistemas en el cual el gnosticismo trataba de jalar personas, de que la materia era mala y el espíritu era bueno. Pero ahí vamos a seguir con más y vamos a explicar un poquito más acerca de lo que es el gnosticismo. Dígame. Del mismo espíritu. Sí. Usted sabe que cada persona es espíritu, alma y cuerpo. Claro. Entonces, cuando te mueres, el espíritu vuelve. ¿Qué a Dios. vino Jesús a salvar? El alma, ¿no? Exactamente. Más el espíritu vuelve al que lo dio. Según Colosenses, exactamente. Eclesiastés. Ajá. Exactamente. A Dios. Y entonces, ¿usted cree que ese mismo espíritu es repartido diferentemente a cada persona? ¿Que ese espíritu que vuelve puede ser puesto en otra persona cuando nace? Es único. Es único. Tiene que ser único. Sí. ¿Y por qué hay veces que usted sabe que ve cosas y usted dice, a mí me parece que yo estuve aquí? Y a mí me parece que yo conozco este lugar. Me ha tocado muchas veces. Sí, son como epifanías.
Sí, son como epifanías. O como hay otro nombre para eso. No lo sé, no lo sé. Pero si eso fuera así de esa manera, entonces Dios no estuviera dándonos una libertad, Lo sino que sí que es único es el alma. yo pienso que el espíritu también. Yo pienso que sí, porque Dios, como le dijera, Dios no le puede poner un espíritu a una que ya haya usado a una persona nueva. Eso, eso no sé, pero miremoslo de otra forma. Yo he escuchado muchas veces de cuando hay personas que pasan por ciertas situaciones que dice uno, yo por aquí, lo mismo que estoy pasando ahorita, yo ya lo había en cierta forma previsto, ¿me entiendes? Pero no lo creo que sea de esa manera. Yo pienso que son, en cierta forma, iluminaciones o un tránsito que nosotros, en cierta forma, ya lo vimos en, no sé, en un sueño o lo mismo, le digo, una epifanía, pero no creo que sea que Dios reutilice el espíritu. No se puede hacer. No, porque eh, tentaría en contra de lo que Dios hace nuevo. ¿Entiendes? Dios no restaura, Dios hace nuevo. ¿Me entiendes? Entonces no estaría conforme a lo que Dios, conforme a cómo es Dios, ¿me entiendes? No, yo no me inclino a eso. Sí, yo no me inclino a eso. Yo pienso que cada quien tiene su mismo espíritu. No. En la Biblia habla acerca de que el habla ¿qué es? En Malaquías habla, dice que vendrá, bueno, donde habla acerca del mismo espíritu, habla acerca en Malaquías habla acerca de que iba a venir alguien con el espíritu el espíritu de Elías para convertir a los hijos, a los padres, y así me entiendes. Entonces habla acerca de eso, pero no habla acerca de un espíritu en sí, que el espíritu de Elías venga y se meta a Juan el Bautista. Más bien se está refiriendo que el mismo sentir que tenía el mismo sentir que tenía Elías, lo mismo sentía Juan el Bautista. Pero en sí no lo creo. A veces cuando hablamos que el espíritu de Jezabel, ahí puede ser, pero un espíritu maligno. Estaba hablando de un espíritu maligno, pero también no es que la misma Jezabel, sino que el mismo espíritu maligno que estuvo instando a Jezabel, es el mismo espíritu que se le puede meter a una mujer para también instar o hacer desastre con su marido, así como Jezabel hacía con Acab, el rey. De esa manera, pero así de que Dios, no lo creo. No sé, me gustaría aprender un poco más acerca de eso, pero esa es mi convicción que tengo yo. Exactamente. Pero sí, es válido totalmente porque es necesario este tipo de preguntas, porque yo le doy mi punto de vista, pero de repente por ahí usted escucha algo que sí le convenza, ¿me entiende? Pero yo le digo, yo mi idea la tengo centrada. Tal vez mañana Dios me muestre la verdad, o sea esa o sea otra, pero siempre aludo a lo que es como dice la misma escritura, que Dios es inmutable, Él nunca cambia. Entonces, viendo las partes donde Dios actuó cómo actuó con diferentes personas, me doy cuenta más o menos cómo es el carácter de Dios y no me inclino a ese asunto. Uh-huh. Así es. Bueno, seguimos con el gnosticismo. Entonces dijimos materia mala, espíritu bueno. El número 3 ahí en su hoja dice: Dios no creó lo malo. Jehová del Antiguo Testamento, Dios malo. Cristo del Nuevo Testamento, Dios bueno. Una de las ideas en las que tenía estos gnósticos era de que su mentalidad separaba al Padre del Hijo. O sea, sí, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios malo, de guerras, de pestes, de plagas, castigando a las personas, y el Dios del Nuevo Testamento, un Dios bueno que entregó hasta su propia vida
para el rescate de la humanidad. Entonces, eso es lo que ellos tenían entendido. Incluso más adelante vamos a ver también otras personas que también creían en esta filosofía, pero ellos decían que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos de Jehová de los ejércitos, de Jehová del Antiguo Testamento. Puras ideas de mentes carnales y no sometidas a la Escritura. Este sistema gnóstico tenía dos éticas. Bueno, tiene dos éticas. La ética número 1 dice, es una doctrina filosófica, la ética es del ascetismo, la número 1. Ahí la tiene como exetismo, pero es ascetismo. Esa es una doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. O sea, sí, que ellos se creían más que nada como si, como personas, como monjes, pues, que totalmente, si tú quisieras llegar al nivel alto, tenías que negarte. Entonces, eso sí nos damos cuenta, los católicos romanos buscan ese tipo usan ese ascetismo para ellos decir, como los sacerdotes de ellos no se casan, dicen, no, pues de esa manera ellos pueden llegar a tener lo más alto en conocimiento, en lo más alto en revelación de Dios, porque ellos no se contaminan con cosas o placeres materiales. Entonces, o placeres, sí me entienden, materiales, pues, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, el apóstol Pablo, debatiendo un poco acerca de eso, dice el apóstol Pablo, dice que nosotros, dice que todos nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero hay un asunto ahí, de que realmente sí podemos tener acceso a esas, ¿cómo le digo? No, mejor así le dejamos. No sé, como que me quiero extender, pero no puedo hablarlo muy eufemísticamente. Entonces, vamos al otro, ética del liberalismo. Los gnósticos no tenían problema por aceptar las demandas del Imperio Romano para practicar sus fiestas o practicar sus fiestas paganas con el fin de librarse de la persecución. No sé si, por un lado, se creían santos, pero por otro lado tenían algo de liberalismo. ¿Cuál era ese liberalismo? De que pues, eran santos y luego después ya no eran santos. No, se refería a que aún así a ellos les importaba poco lo que era la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de una manera se creían santos, pero de otra manera ellos podrían decir, César es el Kyrios, con tal de librarse de la persecución o librarse de la condenación. ¿Para qué? Para ellos mismos salvarse y el día de mañana decir que Cristo es su Kyrios o Cristo es su Señor y Salvador. Entonces eso fue una práctica gnosticista, pero los padres de la iglesia, ellos murieron diciendo que Cristo era su Kyrios. Entonces ahí, en cierta forma, estos hombres, como decía nuestro Señor Jesucristo, dejaban pasar el mosquito, pero se tragaban el camello. Entonces, en lo más elemental, ellos sí estaban fallando, pero en lo menos, ellos estaban supuestamente bien firmes. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, la siguiente dice, estos gnósticos, dice, tenían la filosofía de quién soy, a dónde voy, a dónde vengo y de dónde voy, y a dónde voy. O sea, sí, como tenían esa filosofía griega, como tenían este menjurje ellos, esa sopa de todos los colores, ellos también miraban esa filosofía. Entonces, se da cuenta que no hay firmeza, no hay un cimiento en el cual ellos se pudieran estar parados porque creían en diferentes cosas, incluso en esta filosofía, como que quién soy y a dónde voy y que, ¿me entiendes? O sea, sí, ¿quién soy? Pues si eres cristiano, eres de Cristo. ¿Para dónde vas? Pues hacia Cristo, ¿me entiendes? Pero no estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de personas que creían que el cristianismo de ellos era así,
Tienen meter todas las filosofías. Recuerda que las filosofías de este gnosticismo era el judaísmo, el cristianismo y filosofías griegas y misticismo oriental. O sea, sí, tenían una sopa completamente. Yo no me imagino cómo pudieron sobrevivir estas personas. Un dolorón de cabeza con tanto menjurje, que válgame Dios. ¿Vamos bien? Yo sé que está más revuelto. Yo le doy vueltas y yo no entiendo. Así, como cristiano te enfocas, te plantas en la roca, Cristo, y ahí miras todo el panorama, ¿me entiendes? Y sigues creciendo en el Señor, pero miras todo ese despapalle que se cae desnivelado y todo ese asunto, y dice uno, wow, cómo estas personas se mantenían en pies y realmente no tiene sentido. O sea, a veces uno, de repente empiezan a sacar nueva revelación y que quién sabe qué. Y dice uno, bueno, ¿será una doctrina cristiana o será una doctrina herética? Y ya se pone uno y checa la Biblia uno y dice uno, bueno, está mal este asunto o está bueno. Y se le bota uno la cabeza, imagínense, con tanto despapalle. Pero estos hombres no tenían, ¿cómo le dijeron? No tenían ese problema con aceptar todo el despapalle ese que tenían. Pero bueno, seguimos. Dice, para el gnóstico no es suficiente el arrepentimiento y la fe en Cristo para la salvación, sino llegar a tener un conocimiento secreto superior iluminado y que solamente era para pocos elegidos. Ahí está la razón. Porque ellos adquirían conocimiento de todas partes, pero no era para poderse someter a Cristo o poderse someter a la doctrina de Cristo, sino que para ellos sentirse entre más elevados, sentirse más dignos de ser de Dios. Eso también es algo totalmente herético, porque ellos decían que no era necesario el arrepentimiento y pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo para la salvación, sino que era por medio del conocimiento elevado. Eso también es una herejía totalmente. ¿Por qué? Porque ya le están metiendo obras o hechos a lo que es la salvación por gracia. Ya ven, les digo que estos gnósticos estaban bárbaros, ¿no? Y todavía le faltan los peores, no se preocupe. Dice, el gnosticismo tenía por corriente el docetismo, que enseñaba que Cristo no vino en forma corporal, sino en forma espiritual y divina. Ese es el docetismo. Por esta razón, por esta causa, los padres de la iglesia instauraron la Navidad porque los docetistas negaban que Jesús hubiera sido 100% Dios y 100% hombre. Exactamente. Ese era el problema con los docetistas. Entonces, los padres de la iglesia solucionaron el problema ese. ¿Cómo? Vamos a ponerle fecha al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay fecha, ellos dicen, ¿sabes qué? Cristo nomás vino, se apareció y estuvo tanto tiempo y luego después, pero eso no es cosa, bueno, ya de que este tiempo que empezaron a acomodarle que el árbol, Santo Claus y todo ese asunto, también hay que tener cuidado porque eso también puede ser que el mismo enemigo nos quite la mirada del nacimiento de Jesucristo y nos la dé para mirar y para tomar, para celebrar otra cosa que no sea el nacimiento de Cristo. Muchas personas ya han caído en esa situación porque le celebran a Santo Claus, le celebran a cualquiera menos a Cristo. ¿Me entiende? Entonces, ahí está el asunto. Así es. Entonces, mire, pero ya el apóstol Juan, en su segunda carta, ya había escrito algo especialmente y específicamente para los gnósticos. Dice en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. O sea, sí, ya el apóstol Juan, cuando antes de su partida, ya conocía a este tipo de personas que estaban negando que Jesucristo había venido en carne.
Exactamente. Bueno, seguimos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos bien? Bien. Eso todavía estamos en los tópicos. ¿Eh? En el noticismo. Ya, ese es el último. Pero si quiere, ponga el versículo bíblico. Pero si quiere, lo que pasa es que yo aquí tuve que ponerle más información a lo que era el gnosticismo. Ah, ya. Sí, sí, por eso no lo tiene. Me tuve que poner a investigar un poco más para que sea más amplia la información. Sí. Entonces, El texto es. el texto es segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Entonces, si quiere, póngale ahí. El gnosticismo. ¿Versículo qué dijo? Segunda de Juan Segunda de Juan 1, 7. Póngale ahí abajo del 4, si quiere, póngale el punto número 5. Ellos eran docetistas. La doctrina del docetismo. Ellos eran docetistas. Docetistas. Y póngale 2 puntos. Y le pone. Ay, ¿cómo podría ser más breve? Se lo voy a decir y ahí le pone usted lo más breve que pueda. Ellos negaban que Jesús hubiera venido en carne. O ellos creían que Jesús, bueno, póngale así de esa manera. No creían en la encarnación de Jesús. ¿Estamos listos? Ok. Seguimos con el montanismo. El montanismo es similar, igual, se parece, casi gemelo a la nueva era. La insuficiencia de las escrituras para este hombre. Para este hombre no era suficiente las escrituras. Su líder, Montano, el auge en esta falsa doctrina o en este movimiento montanista fue en el año 155 después de Cristo. Ay, perdón. Las doctrinas de este hombre Montano, una de ellas era el fin del mundo está cerca, pero no como lo predicamos, de que Cristo viene pronto. No, ellos decían que para este fin de semana, que para la vuelta de la esquina, que para a lo mejor no llegamos al otro mes, y así se la pasaban ellos profetizando. Y el enfoque de ellos era profetizar acerca de la venida de Cristo, profetizar con ciertas acciones. Y ahorita le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Bueno, dice, este Montano es enviado del Espíritu Santo. Era lo que él decía, que era enviado del Espíritu Santo o igual al Espíritu Santo. O sea, sí, de par a par. Decía él, todavía hay revelación. Todavía hay revelación. El Espíritu Santo solo hablaba por medio de él y sus declaraciones tenían la misma validez que la Escritura. O sea, sí. Si lo ve, si piensa usted, se pone a ver la televisión, se pone a ver todo lo que es la nueva era, el neopentecostalismo, se va a encontrar muchas similitudes con este hombre Montano. ¿Por qué? Porque hay muchos que se ponen en el lugar del Espíritu Santo y Dios me dijo, Dios me habló, y cuando en realidad no es cierto, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque si es Dios, no se equivoca Dios. Estas personas sí se equivocan. Una vez escuché un estudio de varios conferencistas y les hicieron una pregunta de qué opinaba de las profecías. Y estos hombres son personas muy estudiadas, son doctores de la Escritura, y ellos dijeron, es que hay un movimiento que se le llama el movimiento de la profecía falible. Porque dicen, Dios me ha dado el don de la profecía falible. Así, de que
del don de la profecía falible quiere decir que yo me puedo equivocar, ¿me entiendes? Pero en realidad no puede ser así. Cuando Dios dice, se cumple, si no, es el hombre que ha hablado. Deuteronomio capítulo 18 parece que habla acerca de eso. Dice, algún profeta si habla algo y no se cumple, ese profeta es falso profeta, debe morir apedreado. Entonces, ahí parece que es el capítulo 18, habla acerca de los falsos profetas y habla acerca de que dice, si alguien llega y dice, soñé, y no se completa el sueño, ese también es un falso profeta. Entonces, allí, en esa situación, Montano tenía ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque él ya mismo decía que no había nadie más que pudiera hablar más que el Espíritu Santo por medio de él. O era como un medium, ¿cómo se le llama? Alguien que estaba en medio entre el Espíritu Santo y la gente. Alguien ahí, incluso. Exactamente, como un mediador, sí. Entonces, el movimiento montanista da más énfasis al Espíritu Santo que al autor y el consumador de la fe. Lo que hacían estos montanistas, Jesús venía segundo plano, el Padre venía segundo plano. Allí había que exaltar al Espíritu Santo. Y esa también es una doctrina totalmente errada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo enseñó que tenemos que orarle al Padre en el nombre de Cristo con la guía del Espíritu Santo. ¿Hay algo de malo? ¿O metemos al Espíritu Santo en lo más bajo de...? No, ellos así trabajan. Hay una conformidad entre ellos, aunque ellos tres tienen la misma esencia, el mismo poder, ellos trabajan de una forma en la que nosotros jamás vamos a poder ni trabajar ni tampoco entenderlo. Lo que es la sumisión. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok, entonces, y esa era la situación. Siempre hacía más énfasis al Espíritu Santo más que a Jesucristo. A Montano y a su movimiento se le unieron dos mujeres, Prisca y Maximilia, que habiendo abandonado a sus esposos, por causa del Evangelio según ellas, se unieron a Montano y ellas profetizaban estáticamente, o sea, sí, que profetizaban por medio de éxtasis. ¿Me entienden? O sea, sí, esto no es algo nuevo, pues. Ya los padres de la iglesia estuvieron combatiendo este tipo de cosas. Yo sé, es algo que miramos a veces, de que se nos va la mente, yo te profetizo y esto es... Pero eso sucedió en la iglesia primitiva y a estas personas se le llamaban herejes. Y los padres de la iglesia combatieron contra estas cosas, ¿me entienden? Entonces, no son cosas mías. Si quiere, búsquelo, el movimiento montanista, y se va a dar cuenta de todo eso, ¿me entienden? Bueno, entonces, estas dos mujeres dicen que profetizaban por medio de éxtasis y profetizaban hacia las personas. Aquí tenemos otro, dice, énfasis en los dones espirituales. Lenguas, milagros, descontrol en risas, balbuceos y lenguas extrañas. Eso también era algo enfático en lo que usaban los montanistas. Entonces, le digo, eso ya sucedió y a veces lo miramos, pues. Está duro, ¿va? Está duro ese asunto. Pero le digo, cualquier duda que tenga, no me haga caso a mí. Si quiere, cheque lo que es estudios bíblicos, pero que sean ¿cómo le dijera? De buena reputación, para que también no le vayan a decir cosas. ¿Entiende? Entonces, otra de las cosas de Montano decía, la iglesia contestó que la revelación estaba en las Escrituras. La manifestación terminó con los apóstoles. Entonces, ahí también hay un pequeño errorcillo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto ahora mirándolo en nuestra época?
¿Cuál es el... ¿por qué hay tanto énfasis en este asunto? Porque cuando nos vamos hacia los extremos es cuando nosotros mismos nos ponemos o nos prohibimos o nos laqueamos en cierta forma. ¿Por qué? Porque yo he platicado con muchas personas cristianas de diferentes denominaciones y les pregunto que si creen en el don de lenguas. Dicen, no, eso ya terminó en el primer siglo. Bueno, ¿crees en los milagros? Sí, dice, no creo en los milagros, pero creo que si Dios quiere sanar a alguien, lo hace. Es válido. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, viendo lo que él piensa y pasándolo por la Biblia, nos damos cuenta que entonces, ¿por qué Dios dejó al Espíritu Santo dándonos los dones para la misma edificación de la iglesia? No tiene mucho sentido. Claro, la exageración muchas de las veces de los dones, como a veces queremos creer, hacer creer a las personas, ese tipo de manifestaciones excesivas han llegado hacia el otro extremo, de no creer completamente. ¿Me entiendes? Porque sí, yo sí creo que hay lenguas, hay sanidades, por supuesto. Ahí lo dice la Biblia. Primero de Corintios capítulo 12, 13 y 14 nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces, si esos hubieran cesado, entonces ¿para qué los puso el Señor? No tendría nada de sentido. Entonces, tampoco, en vez de decir para edificación en la iglesia, diría, es que esto va a ser para un tiempo nomás mientras escribe en 1 Corintios. ¿Me entiende? Pero en realidad lo excesivo, eso es lo que en realidad ha llegado a que unos no crean en los dones por el uso excesivo de las lenguas y de los dones, ¿me entienden? Pero ahora voy a ponerme de este lado. Si estas personas están yendo a un momento excesivo de los dones espirituales, sea lenguas, sea como sea. ¿Por qué hablo más en lengua? Porque en realidad es lo más vistoso, pues, ¿me entienden? Más vistoso, todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo puede hacer, pero en realidad, cuando hablamos en lenguas y estamos en ese punto de hablar en lenguas, en realidad, si es de Dios, qué bueno por esa persona, pero si no es de Dios, ¿por qué le está mintiendo a Dios? ¿Para qué? ¿Para asombrar a las personas? ¿Para asombrar a la gente? Las personas no necesitan ser asombradas, y no necesitan ser asombradas por esa persona. Del que sí tienen que tener asombro y tienen que darle gloria es a Cristo Jesús. Y no es por los dones, sino por la salvación. ¿Me entienden? Entonces, si esas personas hacen ese tipo de cosas y lo hacen para que la gente me mire, están bien equivocados y realmente pienso yo que tienen una lista grande de pecados delante del Señor. ¿Me entienden? Entonces, prácticamente yo digo, si Dios no va a dejar que yo hable lenguas, si va a dejar que hable lenguas, lo va a hacer, pero decentemente y con orden, como dice la Escritura. Y si no, no tengo por qué estar aparentando algo que no estoy sintiendo, nomás para que la gente me mire. Ahí es donde está el errorcillo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sería? No, es que, bueno, en realidad hay muchas cosas en las cuales tenemos que hablar seriamente, ¿me entienden? Porque hay un dicho, no sé si se los dije la última vez, pero hay un dicho, dice que el pueblo que no aprende de su historia está propenso a volverlo a repetir. Igual en la iglesia. Toda iglesia que no aprende de su historia, entonces está propenso a volverlo a repetir. Entonces, los dones, yo pienso que no han terminado, porque dicen, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo entonces no se sanó? Porque Dios le dijo, bástate de mi gracia. O sea, sí, hay una respuesta para eso. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo no curó a Timoteo que estaba enfermo del estómago? Pues prácticamente porque no quiso. ¿Entiendes? O sea, así como hay muchos cristianos que están enfermos dentro de la iglesia con enfermedades terminales y Dios no los sana. ¿Por qué? Porque Dios no los quiere. No. Porque no sabemos. Porque Dios así lo quiere. ¿Me entiendes? O sea, sí, a lo mejor en un futuro esa persona, no sé, se va a apartar o lo que sea. Dice Dios, ¿sabes qué? Yo conozco tu futuro.
te quiero lo más pronto posible. Solamente como Isaías te doy chance para que arregles tu casa. Hace como 3 semanas murió un pastor llamado Héctor Ursúa. Yo desde que hace 10 años yo he estado aprendiendo de una radio cristiana y donde él predicaba cada día. ¿Me entiendes? Pues ya eran grabados todos esos, pero estuve aprendiendo mucho de ese hombre y la forma en la que él decía las cosas era como de una persona que lo vivía. ¿Me entiendes? Porque no es igual decir, hermano, este asunto, levantas a las 3 de la mañana para orar y todo ese asunto, y yo no me levanto. ¿Me entiendes? Si yo no lo estoy viviendo, yo no tengo por qué exigirle a alguien a que haga eso si yo no lo hago. Pero esa persona se notaba que en realidad él, lo que predicaba, él lo vivía. Entonces, de esa manera yo me fui escribiendo mucho y aprendiendo mucho por medio de él. Y hace poco supe que falleció de cáncer. Entonces, yo digo, es que en realidad Dios se lleva a los buenos y cuando Él quiere. Y era pastor general en una iglesia, ¿me entiendes? O sea, sí. ¿Quién le puede decir a Dios qué haces? Como dice la Escritura. Que se murió hace poquito ahora. Oh, el que cayó fulminado, el muchacho. Muchacho. Muchacho, 30 años solamente. Imagínese. O sea, sí. A Dios, ¿qué le podemos decir? ¿Qué sabemos nosotros? Exactamente. La voluntad de Dios. Así es, y solamente él la conoce, ya la sabe. Bueno, entonces, hermanos, seguimos con otro falso maestro y hereje. Se llamaba este hombre Marción. Marción, este hombre, Policarpio se refería a él como primogénito de Satanás. Ya se recuerdan cuando hablamos acerca de los padres de la iglesia, hablábamos acerca de ese hombre Marción, cómo le llenaba los pies de piedritas a los apóstoles, las chanclas, pues. Este Marción, su auge fue en el 144 después de Cristo y fundó una iglesia, fíjese, hasta dónde se animó este hombre. Él abrazaba la doctrina gnóstica y el dualismo, que es Jesucristo es una especie de holograma y no tenía cuerpo. Vamos a lo mismo. Otra vez, los mismos. Al último voy a hacer una mención de todos lo que tienen en común estos hombres. Entonces, dice él, sigue como las doctrinas. Este hombre Marción solamente tenía un canon y ese mismo él lo inventó. Bueno, sacó varias escrituras. Este Marción usaba solamente los escritos de Pablo y el escrito de Lucas. Ese era su canon, eliminando todas las doctrinas del Antiguo Testamento. O sea, sí, eliminando todo el Antiguo Testamento y las cartas de los otros apóstoles, incluso la de los evangelios. Marción hizo su propia versión del cristianismo porque creía que el verdadero cristianismo estaba defectuoso desde sus inicios. Imagínese, si nuestro Señor Jesucristo se equivocó y resulta con que este hombre estaba más iluminado, más... ¿Entiende? Así. ¿Cómo que el cristianismo iba a estar defectuoso desde sus inicios? Este Marción, el verdadero evangelio para él era el evangelio del amor, de la misericordia y de la compasión. Y hacer a un lado las notas de juicio y la predicación del evangelio como el llamamiento a la obediencia y a la amenaza del infierno. O sea, sí, él usaba más el humanismo. No sé si hayan oído una vez una predicación de Andrés Corzón, predicador colombiano. Háblame, Dios, sí, como un narrador de película de Disney. ¿No lo han escuchado? Una vez me dijo un muchacho que me ayudaba a trabajar. Dijo, hermano, ¿usted qué opina de Andrés Corzón? Digo, no sé, no lo he escuchado. Y ya le dije, pero ahorita lo busco. Y ya lo busqué, lo encontré. Oh, sí, hermano, así. Dije, mire, para mí no sirve. Es un falso maestro. Es un falso predicador. Es un falso pastor. ¿Por qué? Primero, usa el modo de lingüístico o el modo, podemos decirlo así, de la homilética
para llamar la atención a las personas. Pero no solamente eso, en todas sus enseñanzas enseña más el humanismo más que el verdadero evangelio. ¿Qué es el humanismo? De hablar a las personas bien, tú así, 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 pero negando lo que es la verdad de Cristo, que Él vino a salvarnos a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, para ellos, para el humanista cristiano, aunque en realidad no tiene nada que ver una cosa con otra, pero hay humanistas cristianos, siempre tratan de exaltar al hombre y decir que Dios es tu siervo. Todo al revés, ¿me entiendes? O sea, si nosotros no somos servidores de Cristo, sino Cristo nos sirve a nosotros. Y siempre anda detrás de nosotros con una chequera, lo que necesite mi hijo, aquí estoy, ¿me entiendes? Entonces, esa es una doctrina errada. Y entonces Marción la usaba mucho, porque decía, ¿para qué hablarles de la condenación? No, esa es antes cosa. ¿Para qué hablarles de la condenación? Decía este hombre. ¿Para qué hablarles de la condenación? Mejor vamos a hablarles del amor de Dios. Pues sí, pero pues en realidad el amor de Dios es así. Es así. El amor de Dios es verdadero, es puro, que te enseña primero en qué estás mal para que por el mismo amor tú te conviertas. No es solamente yo te amo, aunque seas así, todo, no sé, todo homosexual, así te quiero, así te voy a llevar al cielo, porque eso es lo que andan enseñando esos hombres. Una vez escuché a este mismo hombre decir, le hicieron la pregunta, ¿tú crees que los homosexuales vayan al cielo? Claro que sí, porque a ellos lo que les sobra es amor y que quién sabe qué. Dígame usted. ¿De cuál tipo de amor? Es decir, del amor, pero de atracción, del amor al pecado, porque en realidad del amor que enseña Cristo no tiene ni un poquito. ¿Por qué? Porque no se someten. Y aún así, si les sales con la verdad, ellos se enojan, se enfurecen. Ese no es amor. ¿Me entienden? Pero ellos dicen, es que le sobra amor. También ¿cómo se llama? El de Colombia, al predicador de la calle, también le hicieron la pregunta, que si usted cree que los homosexuales van a ir al cielo. Sí, claro, si eso le sobra amor. También tú, hombre, dije, tía, tan buenas expectativas que tenía de ti. No, la mera verdad no. La mera verdad no. Tengo muchas cosas que en realidad sí conoce la escritura, pero hay muchas cosas que no me simpatizan que sea un verdadero maestro, un verdadero erudito. Satanás la conoce. Exactamente. Y la tuerce. Que Satanás la conoce muy bien. Oh, claro que sí. Él tiene siglos y siglos de experiencia y nosotros yo apenas como 35 años. Bueno, entonces, Que bien lo dice el dicho. Sabe más por viejo que por chamuco. Sin vergüenza ese Satanás. Así es. Bueno, entonces Marción dice que él se hizo su propio evangelio. Dice, para Marción el verdadero evangelio... Bueno, yo creo que ya lo leí eso. Bueno, Marción niega la encarnación de Dios, de Jesús. Jesús no es Dios, y no nació de una mujer virgen. Eso es lo también que creía Marción. Que Jesucristo no era Dios, y que tampoco nació de una virgen. Entonces, yo no sé entonces qué andaba predicando este hombre. Sí, en eso se fundamenta el evangelio, ¿entiendes? Y por último, este hombre Marción dice, Jesucristo vino a salvar a la humanidad, a la humanidad del Dios del Antiguo Testamento. Por fin, ¿era Dios o no era Dios? Y es que ahí está el asunto. Ellos mismos se contradicen en sus pensamientos, ¿me entiende? Y en sus filosofías, y al último salen ridiculizados, porque en realidad no tienen un verdadero fundamento. Es como les decía, voltean a todas partes, pero nada de eso los lleva hacia la verdad. Bueno, ¿estamos bien? ¿Algo que opinar? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver a los monarquianos. Estos monarquianos, dice, tuvo su más grande fuerza en el año 300, ya casi para que la iglesia dejara de ser perseguida. Su filosofía era el arrianismo. Vamos otra vez. Otras personas que también creen que Dios no es, que Jesucristo no es Dios. Lo ponen como Dios, pero con D minúscula. Dice, él rechazaba
el cuarto evangelio, igual que los testigos de Jehová. Si por ellos fuera, rompían el evangelio según San Juan, porque el evangelio según San Juan es el testimonio más grande que tenemos de que Cristo y Dios y el Espíritu Santo son tres en uno. Y eso es lo que ellos tratan de arrancar. Otra de las filosofías de estos monarquianos es Dios es unido, no trino, o sea, sí, que Dios es uno. Bueno, dice unido, ¿sí va? Entonces sí lo tengo como lo dice aquí el papel. Pero no se refiere a que es unido con el Hijo, sino que es uno, sí, no trino. Cristo no Dios, sino con poder como de Dios. Cristo, el mismo que Él es Padre de las... No sé qué más dice aquí. Jesús no es Dios, no es... perdón. El mismo que es el Padre. Sobelianismo. Pues casi es lo mismo, no se le entiende nada. Bueno, entonces la palabra correcta es en soberanía. Entonces para ellos, Cristo no era Dios, Dios solamente... Ahí va Él. soberanía. Sí. Pero ese ya es algo para confirmar, dice. Cristo no Dios, sino con poder de Dios. Y luego ya hablando acerca de Cristo, dice, Cristo, el mismo que el Padre en soberanía. Entonces es como para reafirmar de que en realidad, porque acá no tiene ni punto, ¿eh? Póngale ahí como un paréntesis entre Cristo, el mismo, el Padre en soberanía. Entre Dios y Cristo, póngale en medio un paréntesis para que entrelace, porque ese es otro tema. O sea, ahí está reafirmando que Cristo es igual al Padre en soberanía. Dice el monaquismo modalista, porque hay dos tipos de... el monaquismo modalista enseña que el Dios del Antiguo Testamento se transformó en Cristo, en Jesucristo, y ahora está transformado en el Espíritu Santo. Esa es una enseñanza de lo solo Jesús. Entonces, el monaquismo antiguo enseñaba que solamente el Padre, como tipo el arrianismo, pero ya el monaquismo más modalista, más de nuestra época, enseña que en el Antiguo Testamento era Dios el Padre, y luego se transformó en Cristo, y ahora está transformado en el Espíritu Santo. ¿Me entienden? O sea, sí, no es de que sea... niega la Trinidad. Ese es como el Jesús solo, de que cuando vino en imagen del niño, cuando vino en el Hijo, cuando vino en imagen del Espíritu Santo. Claro, todo eso le digo que es confuso hasta para uno. Todo lo que estos sinvergüenzas enseñaban. Entonces vamos a ver el maniqueísmo. No es de Manny Pacquiao. Ese es otro asunto. El maniqueísmo es la religión de Mani, que significa el ilustre. Nació en Irán y tuvo su movimiento en los 200 a 300 después de Cristo, de carácter dualista, otro dualista. Dice, Mani recibió su revelación de un ángel llamado el Taú a los 12 años de edad. El reino de las tinieblas atacó al reino de la luz. Ese es el dualismo. Atacó el reino de la luz. Cristo vino a ayudar al reino de la luz.
O sea, sí. Siempre el enfoque es el del dualismo, es ese mostrar... ah, olvídenlo. Olvídenlo. Ya lo mismo, lo mismo dice aquí. Dice, el reino de las tinieblas atacó al reino de la luz y Cristo vino en ayuda de nosotros. Así, se hacía como sus, ¿cómo se pudiera decir? Sus batallas épicas en la mente y se hacía tanta cosa. O sea, sí, cosas extra de la Biblia, o sea, que no están en la Biblia, que no enseña tampoco la Biblia. Dice, los verdaderos salvos son elegidos que practican el ascetismo. Dice, trajo división entre clérigo y laico, más bien entre la iglesia y los líderes. O sea, sí, que no quería que hubiera un tipo de control, sino que todo fuera un descontrol. O sea, sí, para él no había personas encargadas, sino para él todo era normal, todo tenía que ser iguales. Donatismo. Vamos a ver a este hombre Donato. Ya son las 9. Ok, Donatismo. Fue un obispo fue un obispo sistemático llamado Donato en el año 300 después de Cristo. La herejía del Donato, la iglesia está llena de elegidos y santos y que la iglesia es solamente para gente santa. O sea, sí, a lo que me refiero, lo que se refería este hombre, es de que la iglesia no era para que entrara una persona a arrepentirse, sino personas que hacían buenas obras. Pásele usted, sí, oiga, pero yo soy asesino, pero ya me vengo a arrepentir. No, usted es hijo de Satanás, váyase. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Entonces, dice que la iglesia solamente era para ese tipo de personas, para personas buenas. Entonces, y una de las creencias que ellos tenían, dice, no dar membresía a aquellos que negaron a Cristo durante la persecución. O sea que si ya pecaste o si negaste a Cristo, ya no tienes remedio. Estás totalmente fuera. Pero yo pienso que sí pudo haber habido pocos, pero sí pudo haber habido gente que al último momento tuvieron miedo, negaron a Cristo, pero después se arrepintieron. Pedro lo hizo. ¿Me entiendes? Sí, yo pienso que sí, pudo haber habido. Claro, su firmeza en el evangelio no estaba tanto, porque si no, hubiera hecho lo mismo que los padres de la iglesia, hubieran muerto por su fe. Pero yo pienso que todavía, pero vuelvo y repito, esas personas, estos hombres enseñaban que realmente si ya pecaste ya no tienes solución. ¿Entienden? Solamente la iglesia para gente santa. ¿Cuál dijimos? ¿El donatismo? Ese fue el que digo ahorita. Sí, ahorita vamos al monaquismo. Ahora vamos al monaquismo, sí, cierto. Ya andamos terminando. Dice el monaquismo. El monaquismo fue fundado por Antonio Donato. Digo, Donato, yo te sigo con el donatismo. Fue fundado por San Antonio, perdón. Dice, San Antonio nació en el año 251 después de Cristo y muere en el 356 después de Cristo. En el año 305 fundó una comunidad de monjes para aislarse del mundo. De ahí viene lo que son los monasterios. Por eso se llama monaquismo, porque viene de la palabra monasterio. Entonces, él fue el que fundó todo ese tipo de monasterios para separarse del mundo. Pero ahí hay una contradicción, porque nuestro Señor Jesucristo a lo que nos mandó fue al mundo. No a contaminarnos del mundo, sino que el mundo lo conozca a Cristo por medio de nosotros, ¿cierto? Dice, ¿cómo? En Mateo capítulo 5 dice, ¿cómo se va a esconder en una montaña una luz tan grande o un pueblo con luz? No se puede. Asimismo, que la gente mire la luz de ustedes. Dice, asimismo miren la luz dentro de ustedes. Entonces, ¿cuál es la luz? Cristo es la luz. Entonces, pero esos hombres decían, no, es que si nos vamos al pueblo, allá nos vamos a contaminar, mejor aquí, mira que aquí nos quedamos y aquí nos vamos a morir, en cierta forma.
Y eso era lo que enseñaba el monaquismo. También dice, viendo la decadencia de la iglesia, insistió en disciplina de santidad de vidas. ¿No lo tengo acá o no? En la disciplina santidad de vidas, instrujo el legalismo a los monjes y la salvación por medio de méritos. Ahí también está súper equivocado porque dice, porque no podemos meterle a la salvación obras. Eso es incorrecto ante los ojos de Dios, pero eso era lo que ellos creían, que poniéndose en un monasterio, privándose de muchas cosas y haciendo obras buenas, ellos iban a alcanzar la salvación de Cristo. Entonces, de esa manera terminamos con las herejías en las cuales combatieron los padres de la iglesia. Pero les tengo un bonus. Todavía queda tiempo. El resumen es un bonus. Sí, pero todavía tengo más escritos. Si quieren apuntar, arrianismo. Lo mencioné, pero en realidad no hablé mucho. O sea, sí, no lo tenemos aquí, pero como lo mencioné ahora, tengo que decirlo. Arrianismo. El fundador fue Alejandro Arrio. Fue un presbítero, o sea, sí, él estuvo en la iglesia y fundador de esta doctrina herética. El arrianismo niega la Trinidad y rebaja la divinidad de Cristo a ser un Dios creado e inferior al Padre. Esa es la doctrina fundamental del arrianismo. ¿Cierto? Bueno, ahora ahí les voy con otras cosas. Hay 5 formas, eso no está aquí en el sudeste, pero hay 5 formas en las cuales se identifican todas estas herejías o todos estos hombres heréticos. Hay una forma, hay un común denominador en los cuales la iglesia primitiva dijo, estos son unos herejes. ¿Por qué? Porque los principios que ellos tenían eran totalmente en contra de lo que eran las doctrinas esenciales. Número 1, la salvación por obras. Nadie le puede meter obras a la salvación. Dice en Efesios capítulo 2, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y este no es de nosotros, sino es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, una de las cosas de las cuales estas personas tenían algo en común era que siempre le ponían a la salvación, le ponían obras. Y claro, nuestra mente carnal, nuestra mente caída, siempre va a creer en eso, de que tenemos que hacer algo para poder merecernos algo. Por eso la salvación es por gracia, es un regalo que no podemos pagar. Porque si imagínate, si nuestro Señor Jesucristo le pone a la salvación, le pone méritos, para empezar, nunca alcanzaríamos ese mérito para poder ganar la salvación. Y número 2, porque en realidad ya no sería por gracia, sino ya sería por obras. Entonces, son cosas fundamentales en las cuales nosotros tenemos que saber que la salvación no es por obras. Número 2, siempre estas herejías tenían en común el ataque a la Trinidad. Sabemos bien nosotros como fundamentalistas cristianos y trinitarios, sabemos que si le quitamos una persona a la Trinidad, entonces la Trinidad se mueve y tiende a caerse. Imagínense si le quitamos la deidad al Padre, ¿qué nos queda? Si le quitamos a Cristo la deidad, ¿qué nos queda? Entonces nuestros pecados todavía siguen en deuda delante de Dios. Y si le quitamos la deidad al Espíritu Santo, entonces quiere decir que nosotros podemos irnos como ahora sí, no como ovejitas, sino como cabras, para arriba y para abajo entre los árboles y todo eso, porque en realidad no tendría sentido si no tuviéramos la guía del Espíritu Santo. Número 2. El número 3 dice, los extremos, o muy ortodoxos o muy liberales. Recuerden que hablábamos acerca de estos hombres de Montano,
que él tenía que profetizar estando extasiado. Si no, no era una profecía. O muy liberales, como estos otros hombres que decían, no, sí está bien, César es el Dios, no hay problema. Y se escapaban de esta, pero ya lo hacían no con un arrepentimiento, sino lo hacían ya, oh sí, está bien, no hay problema. Bien fresquitos, ¿me entiende? Entonces, o muy ortodoxos o muy liberales. Número 4. Dice, déjame le quito el punto aquí porque ya me estorbo. Siempre influencias humanas, filosofías y no de la palabra de Dios. Cuando vimos el gnosticismo nos dimos cuenta que a estos hombres no les bastó el cristianismo, sino que agarraron el judaísmo. Tráeme el judaísmo también. Y tráeme filosofías griegas. Y tráeme el misticismo oriental. Tráemelos para acá, aquí. Todo esto tiene que llevar a una sola verdad. Todos los caminos llevan a Dios, pero no es así. Entonces, siempre buscando filosofías humanas, pero no se conforman con la palabra de Dios, la que es infalible e inerrante. ¿Qué, hermano? Todo bien. Todo va bien. Me voy a pinchar con el lápiz. ¿A mí? No, es que está durmiendo. Pínchalo. Bueno, número 5, y esta es la más importante. ¿Por qué? Dice, siempre atentan contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como le decía, si nos quitan a Cristo, no nos queda nada. Nada, completamente nada. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Entiende? Entonces, esas son de las cosas. Esas son las cosas por las cuales estas personas tienen las cosas en común y aún así todas atentan contra las doctrinas esenciales. Todas estas hablan acerca de las doctrinas esenciales. Y ahora sí, vamos a seguir otra vez al escrito. La iglesia primitiva respondió con, número 1, sucesión apostólica. Pues si no es de que unos apóstoles dejaron a otros apóstoles y luego otros apóstoles y en este siglo al apóstol Guillermo Maldonado. No. Lo que se refiere, se recuerda cuando estuvimos hablando acerca de los padres de la iglesia, que dijimos que, que a ellos no se les había dejado como una profesión de apóstol, sino que se les delegó, pero la autoridad de la iglesia. No como apóstoles, sino como padres de la iglesia. Por eso se les llamó padres de la iglesia, porque fueron discípulos de los mismos apóstoles. Pero ya de ahí para adelante ya no hubo más apóstoles. Hasta el 1990 más o menos, que empezaron a salir la nueva generación de apóstoles y profetas con la misma revelación del Antiguo Testamento y la misma revelación de los apóstoles del primer siglo. De ahí hasta entonces, esos 2000 años, no hubo apóstoles, no hubo profetas, ni Martín Lutero se creyó ninguno de esos, no se creyó ninguno. Ni Juan Calvino, nadie se creyó ni apóstol ni profeta, ¿me entiende? Entonces, lo que sí se les delegó la autoridad, es lo que significa sucesión apostólica, y delegar autoridad a ministros y a líderes. Ese es el verdadero significado de la sucesión apostólica. Número 2, canon de las escrituras. La guía de la palabra revelada de Dios. Esa era de la otra manera en la cual se podía confrontar a estos hombres herejes por medio de la escritura, por medio del canon de las escrituras. La confesión de fe. Número 3. Confesión de fe. La aceptación personal de los términos bíblicos. Ahí va la situación. ¿Por qué? ¿Por qué la confesión de fe? Porque en realidad, voy a ponerlo de esta manera, si una persona, voy a ponerle una persona homosexual, entra a la iglesia y dice que él es cristiano y que él quiere participar y todo ese asunto, de repente participa y sale con sus cosas, ¿me entienden? Entonces esa persona no es, si no se le adoctrina primero, si no se le da ¿cómo se le llama? Un estudio,
¿cómo se le llama este tipo de estudio? Es como un adoctrinamiento, un adoctrinamiento antes de que empiece a participar en la iglesia. Si no se les da eso y al final, y yo lo he visto en varias iglesias, y al final se le pide que esa persona tiene que confesar que está de acuerdo con todas las cosas de la Biblia. Si esa persona dice, no, pues es que a mí me enseñaron que no, pues que Dios es amor y yo no voy a dejar de ser gay nomás porque ustedes quieren. No, aquí dice la Biblia que ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni todo eso pueden participar. Entonces, prácticamente si tú niegas esa verdad de la Escritura, entonces prácticamente tú no eres un miembro activo. Eres una persona que puedes escuchar, pero no vas a ser una persona ni que va a diezmar, ni que va a participar en las diferentes actividades que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad tu confesión todavía no es de una persona arrepentida, sino la confesión es de alguien que quiere participar para sentirse un poco mejor, pero no por arrepentimiento. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera, fue otra de las formas de las que tenían que repeler a estos tipos de herejes. Porque ellos, si les decías a uno de ellos, confiese que Cristo es el Señor, dicen, no, Cristo es un Dios, pero es un Dios pequeño. No, entonces realmente tú no estás totalmente convencido de lo que Dios es. ¿Entiendes? Entonces, la confesión de fe también era muy importante para los de la iglesia primitiva. Número 4 dice, la necesidad de centros, escuelas, institutos y todo eso. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos preparando para poder combatir contra todos estos tipos de herejías y con cualquier espíritu, como dice el apóstol Juan, cualquier espíritu que no venga conforme a la enseñanza de Cristo. Ese espíritu es espíritu del anticristo. Entonces tenemos que moverlos a un lado o repelerlos, porque en realidad el espíritu de la verdad es uno solo. Es el mismo que inspiró a los apóstoles o a los profetas a escribir la escritura. Amén. Dice, necesidad de centros y escuelas, la preparación en el estudio académico de las escrituras. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, estamos estudiando para prepararnos. Segunda de Timoteo, si quiere apuntar a mero abajo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, sí, toda la Escritura es buena para nosotros, sí, para prepararnos para toda buena obra y nosotros preparar a más discípulos para el progreso del Evangelio. Hermanos, entonces vamos a ver rapidito el canon de las Escrituras y con ese vamos a terminar rápidamente. La próxima semana les voy a tener algo bonito. Vamos a... Bueno, ahí el otro año. Pero me voy a preparar porque quiero ya terminarlo en 2 clases, pero una de las clases, la siguiente clase, quiero trabajar acerca de los papas. La historia de los papas. ¿Entiendes? Es una historia que nosotros desconocemos, pero que tiene muchas cosas en las cuales nosotros podemos saber de por qué se separa la iglesia del cristianismo y lo que son los reformadores. Y la próxima clase vamos a ver los reformadores y cuál fue su motivación y cuál fue el motivo por el cual ellos fueron perseguidos o en el lastimoso caso ellos fueron muertos. Entonces vamos a ver también acerca de los reformadores, pre-reformadores y los reformadores. Y si nos da chance ahí vemos la historia de las iglesias, porque todas vienen de la reforma, lo que es el bautismo, presbiteriano, pentecostal, todas las iglesias, menos la católica, porque de ahí sale. Todas esas iglesias
vienen de la Reforma. Entonces, vamos a la próxima hoja. Dice la prueba de canonicidad. Pero primero quisiera hablar un poquito acerca de lo que es el canon. El canon de las Escrituras fue la vara de medir con la cual ellos comenzaron con unos libros y comenzaron con Génesis y terminaron con Apocalipsis, pero para ese proceso duró muchísimo tiempo. Vamos a ver primero qué significa el canon. El canon dice: en lo secular es una regla de medir llamada caña. En aquel entonces no había que pásame el metro y por cañas. A eso se le llamaba un canon, porque era una medida exacta. En el Antiguo Testamento escuchamos mucho acerca de que un codo, 2 codos de altura, pero creo era, no sé si mano abierta de aquí, o mano cerrada de aquí. Entonces era un codo. Ya me iban midiendo, codo, 2 codos. Y así era la medida que ellos tenían. Pero cuando se heleniza cuando llega los griegos ya traen su propia forma de medir, que es el canon. Entonces, el lo secular es una regla para medir llamado caña, que en nuestra época sería como una vara o un metro para medir. En lo espiritual también tiene su significado el canon. Dice, en lo espiritual sería como una medida de integridad, valores morales, justicia, amor, y ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se usa este término? Se usa ese término para determinar una medida, no más de ahí, no menos de ahí, sino una medida exacta. En Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 16, dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, sí, el canon, la nueva creación, a lo que estamos sometidos, a esa regla. El versículo 16 dice: a todos los que anden conforme a esta regla, a estos términos, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, sí, a la iglesia, al Israel espiritual. A eso se refiere el apóstol Pablo como el canon. Entonces ya tenemos más o menos una idea de lo que es un canon, ¿verdad? Una regla de medir, tanto en lo secular lo usaban para medir ciertas cosas, pero en la regla de nosotros es algo, parámetro del cual no podemos salirnos. Ya cuando nos salimos de ahí es legalismo, y cuando nos metemos de ahí para adentro ya es libertinaje. Ahí está el asuntillo. Bueno, el canon. Ahora sí, prueba de canonicidad. Canon es un estándar, regla de doctrina santa que lleva marcas de inspiración de Dios. Primero dice, concesión apostólica. El canon tenía que tener, fíjese lo que tenía que tener. Dice, tenía que tener libros o cartas escritas por los apóstoles de Cristo o de discípulos de los apóstoles a los mismos apóstoles, aunque los mismos apóstoles avalaran los escritos. ¿Se acuerda que el otro día estábamos hablando por qué tales libros no entran y por qué? ¿Por qué? Porque simplemente tenían que ser escritos por los apóstoles. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Tenían que ser escritos por los apóstoles o por discípulos de los apóstoles. En este caso, que era Lucas y Marcos, que fueron los discípulos más directos de los apóstoles. Número 2. Otra de las cosas de las cuales tenía que consistir la escritura, el canon de las escrituras. Dice afirmación de inspiración. Número 2, afirmación de inspiración. Los escritos tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden que también hablábamos acerca de eso, que no podían ser libros ni históricos, aunque tenemos libros históricos, como el de Esther, como el de Ruth, como el de Primera y Segunda de Samuel, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y venían con una misma
evidencia o una misma línea de pensamiento. Y esa es la número 3. Número 3, dice evidencias de inspiración. Tenía que tener una sola línea de doctrina, moralidad y ética. O así, etcétera. Ética y etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad no me imagino el Espíritu Santo redactándole algo, no sé, a Jeremías y a Isaías diciéndole otra cosa contraria. No tendría sentido. Entonces tenía que ser la misma evidencia e inspiración. Por eso cuando se tomaron los libros apócrifos y se pusieron a comparación de la Escritura y checaron si en realidad eran libros que pudieran servir para para formar el canon, se dieron cuenta que no tenían la misma línea de inspiración, o se dieron cuenta que en realidad las personas que habían escrito ese libro eran personas que no sabían ni quiénes eran. Pero ¿qué hay del libro de los Hebreos? El libro de los Hebreos tiene la misma línea de inspiración y tiene la misma línea la misma línea de doctrina en la cual se necesitaba para formar parte del canon. Por ejemplo, tengo 2 ejemplos nada más, aquí rápidamente. Imagínense, alguien que diga, oye, pero a veces dice que tiene que tener una sola misma línea de inspiración. Bueno, y Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué significa eso? Entonces, yo no necesito hacer obras para ganarme la salvación. Exactamente, no necesitas obras. Pero Santiago dice, en Santiago 2:14 al 18 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Wow, ¿tiene que tener obras para la salvación? ¿Y podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Es así, las obras no son para la salvación, es una evidencia de que ya soy salvo. Realmente yo ya no vivo, ya no tengo la salvación y no trato de quedarme con la salvación. ¿Por qué? Porque necesito hacer obras, no. Por esas obras son un testimonio de que en realidad yo he cambiado mi modo de pensar, ya no soy la misma persona de antes, sino que ya soy una persona diferente. Eso es lo que significa. Entonces, muchas de las veces he escuchado debates entre católicos y dicen, no, dice, ¿por qué usted dice que la salvación es por fe y no por obras? ¿Y por qué Santiago aquí? Ahí está la respuesta. Porque en realidad tiene que dar testimonio uno de que en realidad es convertido. Y el mismo Dios nos pone cosas para poder, o ciertas situaciones para poder demostrar esa salvación que está en nosotros. Bueno, y la última, y con esta nos vamos. Ya no miro. Reconocimiento de los padres. Los padres apostólicos reconocieron las cartas de los primeros de los apóstoles y ellos mismos usaban las doctrinas de la iglesia primitiva. O sea, sí, los padres de la iglesia no usaban otra doctrina. No usaban que, ahí les va, ahora esto es lo que yo pienso, decía Policarpo, Irineo decía, ahora yo pienso esto. No. Ellos mismos usaban las mismas cartas de los apóstoles para enseñarla a sus oyentes o a los hermanos que estaban congregados en sus iglesias. Pues bueno, terminamos.